Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidas las familias que se acaban de unir. De nuevo agradecerles por su compañía el día de hoy, por asistir a esta charla que tenemos prevista el día de hoy con ustedes, con Ana Paulina. Es una charla muy interesante acerca de las ventajas de la crianza positiva en el homeschooler, que es lo que nosotros estamos tomando como metodología. Entonces, me alegra mucho que estén con nosotros aquí compartiendo este espacio para que podamos pues aprender, también opinar, claramente también dar sus experiencias acerca de este proceso que han tenido. Acá estamos como colegio de mi parte para escucharlos y nos acompaña también de nuevo Ana Paulina, nuestra conferencista invitada, para que también nos dé la información que necesitamos o que ella quiera compartirnos muy apropiada para este tema tan importante. Entonces, de nuevo, Ana Paulina, bienvenida a este espacio. Son todos tuyas las familias. Bueno, muchas gracias, Juliet. Buenas tardes para las personas que ya están aquí conectadas, para las personas que nos van a estar viendo por la transmisión de Facebook y o que tal vez verán esto en la grabación después. El tema del que vamos a hablar hoy, como lo dice Juliet, es la importancia de la crianza respetuosa y la disciplina positiva en nuestra labor de hacer educación en casa. Yo siempre, siempre, siempre hago mucho énfasis en hablar de crianza y en que no se desconecte el tema de la crianza con el tema de la educación en casa, porque es que no existe educación en casa sin estar pensando en cómo estamos comunicándonos con nuestros hijos y cómo estamos también desarrollando la labor de la crianza con ellos. Es, Me parece que es un tema fundamental hablar de diferentes maneras de criar, de educar, más de forma más respetuosa, de ver y ejercer, digamos, la disciplina, porque al haber optado por la educación en casa, estamos en unas condiciones diferentes que si uno no tiene una conciencia de cómo está manejando las relaciones con los hijos, los conflictos, puede ser muy difícil de llevar. Y me refiero a que estamos mucho tiempo juntos. Antes no, con colegio presencial hay tiempos sin niños y los niños tienen tiempos sin papás. Pero cuando estamos educando en casa, pues pasamos mucho, mucho más tiempo juntos haciendo todo tipo de cosas. Estamos en la casa, estamos estudiando, estamos encargándonos de las labores cotidianas o salimos juntos o ellos nos acompañan. El caso es que hay mucho más tiempo para compartir y esto definitivamente implica que aprendamos a hacerlo diferente o a como lo hemos hecho siempre o como lo tenemos grabado de manera automática en nuestra forma de tratar a nuestros niños, porque pues como nos trataron a nosotros es lo que conocemos, entonces tendemos a no tener paciencia, gritar, regañar, y cuando eso se repite permanentemente, pues es muy agobiante para todos y pues fácilmente uno puede decir, esto de la educación en casa no funciona, no, no es para nosotros, esto es dificilísimo. Entonces, por eso es importante hablar de este tema, y hoy pues la idea es hablar de cómo estos dos enfoques específicos, la crianza respetuosa y la disciplina positiva, van a ayudar a transformar la relación con nuestros hijos, y si transformamos la relación con nuestros hijos, mejora el ambiente de la familia y en un mejor ambiente los aprendizajes fluyen más. Entonces todo está conectado y por eso es que es importante hablar de esto. Entonces, como les decía, educar en casa es una oportunidad grandísima, para que nosotros como padres estemos ahí presentes en el desarrollo de nuestros hijos, viéndolos crecer, viéndolos aprender, pero esto de estar todo el tiempo juntos, pues es un reto grande, es un reto importante. Ahí, al principio pasa a veces, no en todas las casas, que hay más conflictos, los hijos pelean más, eh, y pues yo digo, bueno, hay más tiempo para todo, incluso para pelear con los hermanos, pero a los padres, pues ese tipo de situaciones nos desbordan, nos generan angustia, no sabemos cómo manejar y caemos en los comportamientos que incluso nosotros mismos no nos sentimos cómodos de gritar, regañar, amenazar, castigar, porque ya no sabemos qué más hacer. Entonces sí es un reto muy grande, saber que estamos con ellos, saber que hay que aprender a manejar diferentes los conflictos, enfrentar diferentes
actitudes de nuestros hijos que a nosotros nos puedan parecer desafiantes. Entonces, todo esto con las herramientas de la crianza respetuosa y la disciplina positiva se puede manejar mucho mejor y podemos pues usar estas teorías a nuestro favor para que pues el homeschooling sea más feliz, ¿no? Yo siempre digo que la idea de esto es que seamos felices, que disfrutemos el proceso. Sacamos a los hijos de la educación tradicional porque no lo estaban disfrutando, porque todos estaban sufriendo. No tiene ningún sentido seguir sufriéndolo cuando estamos en casa, si se puede hacer de una manera diferente. Entonces, el objetivo de esta charla va, por un lado, por el lado de entender cómo son estos enfoques, por qué son buenos para fortalecer las relaciones de la familia que está haciendo homeschooling. Y por otro lado, a mencionar estrategias más prácticas que ustedes puedan aplicar en su día a día como padres educadores. Entonces, como les decía hace un rato, educar en casa tiene muchas ventajas y yo sé que ustedes ya desde el día uno, desde la semana uno, incluso así se sientan agobiados porque no entienden la plataforma, no sé qué, empiezan a ver cosas buenas, empiezan a ver eso que querían ver en sus hijos, que habían perdido, o los ven más tranquilos, o los ven más felices, o ven que ahora sí come con gusto, o ven que ahora durmió y descansó suficiente, o ven que ahora sí sonríe cuando antes no sonreía. Entonces uno empieza a ver las ganancias de la educación en casa muy, muy desde el principio. Y además, pues también vamos descubriendo que esto nos permite personalizar el aprendizaje, que estamos fomentando la curiosidad en nuestros hijos, que tal vez nos parecía que se le había muerto cuando estaba en el colegio, ya no preguntaba, ya no quería saber cosas nuevas. Y que podamos pasar tiempo de calidad con nuestros hijos también es otra de esas grandes ventajas. Y al poder pasar más tiempo con nuestros hijos, pues nos vamos a poder conocer mejor. Y si nos conocemos mejor, si nosotros conocemos mejor a nuestros hijos nos conocen mejor a nosotros, va a haber más confianza y nos vamos a relacionar mejor. Y todo esto pues se va a ver reflejado en una disminución de los conflictos, de la frecuencia de los conflictos, de la intensidad de los conflictos y también en una habilidad que todos, papás e hijos, van poco a poco adquiriendo para resolver los conflictos de una manera diferente. Entonces, todo esto va sucediendo, lo que pasa es que también hay que darle tiempo. A veces las familias desde el primer día quieren ver ya todo funcionando perfecto y que los hijos dejen de pelear. Ya me dijeron que aquí no peleaban, pero siguen peleando y hay que darle tiempo. Todo siempre es un proceso, hay que adaptarse, hay que entender los cambios, hay que aprender a hacer las cosas diferente. Entonces, sí, el homeschooling puede ser un desafío en muchos aspectos y en este de las relaciones familiares es un gran desafío y es un desafío sobre todo para nosotros, los adultos, que somos los que tenemos que adquirir las herramientas para que estas cosas cambien. Yo digo que los malos comportamientos de los niños realmente se solucionan trabajando sobre nosotros, no sobre los niños. Y es algo que muy poquitos adultos entienden. Y es de lo que vamos también a estar hablando acá, porque yo entiendo que tanto tiempo juntos genera tensiones, que con seguridad ustedes ya se sintieron que sus hijos los están poniendo a prueba constantemente, uno pasa por esas etapas en algún momento de la crianza siempre, y para uno de adulto es muy difícil, por cosas como que nos tomamos todo personal, que ahorita hago un poquito más de énfasis en eso, pero la verdad es otra de esos grandes aprendizajes de mi vida de la crianza, y es que cuando uno entiende que muchas de las actitudes que tienen los niños son causadas por la etapa de desarrollo en la que están, como que uno dice, pero ¿por qué hace eso? Y va uno a mirar y todos los niños de la edad de él hacen exactamente lo mismo, todos los adolescentes están comportándose parecido, entonces tiene más que ver con la etapa. Y si nosotros entendemos eso y logramos no sentirnos atacados, no verlo como una afrenta personal, podemos cambiar la perspectiva y manejar la situación desde un lugar diferente, pero es súper importante. Cuando uno se siente atacado, uno reacciona desde la parte más primitiva de su cerebro.
Uno no piensa, uno no medita, uno no razona, uno reacciona. Y ahí es cuando nosotros como mamás decimos, pero es que no puedo dejar de gritar, pero es que me saca la piedra, pero es que no me lo aguanto, porque nos sentimos atacadas. Entonces, una primera estrategia, un primer tip que es muy importante es empezar a ver o hacer el intento, por lo menos, de ver que los comportamientos de nuestros hijos que nos desesperan no son un ataque contra nosotros y más bien son un mensaje, son una manera que tienen los niños para comunicarnos. Ellos son pésimos comunicadores a veces, no saben cómo transmitir las cosas y muchas de esas actitudes que ellos toman para comunicar que hay algo que están necesitando, nosotros nos molestan tanto que no paramos a mirar qué es lo que me está queriendo decir mi hijo con ese comportamiento. Entonces, la crianza respetuosa se basa en el respeto, obviamente, como su nombre lo dice, el amor incondicional y la empatía. Yo en algún momento de mi vida me di cuenta que nosotros somos muy irrespetuosos con los niños, en general, los adultos con los niños. Nosotros no los escuchamos, nosotros les imponemos, nosotros les gritamos, nosotros les apagamos el televisor, nosotros los obligamos a que se coman todo lo que está en el plato, los obligamos a que se ponga la ropa que yo les cogí aunque no le guste y le pique el cuello de la camiseta, los atropellamos mucho y todas esas actitudes, como son tan normales en el trato de los adultos hacia los niños, todo el mundo lo hace, no parecen irrespetuosas, pero si uno empieza a mirarlas con detalle y a pensar, esto que le voy a decir a mi hijo se lo diría a algún adulto, o sea, uno no trata de esa manera ni a su pareja, ni a su mamá, ni a su suegra, ni a su mejor amigo. Entonces, cuando uno se da cuenta de que eso que yo le voy a decir a mi hijo no se lo diría a otro adulto porque me parecería irrespetuoso, entonces también es irrespetuoso para decírselo a mi hijo, para hablarle de esa manera o para tener esa actitud. Entonces, esa base del respeto es muy importante en el tema de la crianza respetuosa. Entonces se trata de que vamos a tratar a los niños con el mismo respeto que tratamos a los adultos y que sentimos que nos merecemos nosotros, porque ellos son merecedores de exactamente el mismo respeto. Y la disciplina positiva nos dice que detrás de los comportamientos de los niños hay una necesidad que no está siendo satisfecha. Hay algo que mi hijo necesita que no está recibiendo o que yo puedo jurar que sí se lo estoy dando, pero él no siente que lo esté recibiendo y entonces empieza a comportarse de formas que nosotros los adultos no entendemos. De hecho, desde la teoría de la disciplina positiva, antes se llamaba disciplina con amor, pero ahora se llama disciplina positiva. Dicen que los niños tienen estos tipos de comportamientos que se pueden clasificar en 4 categorías. Ellos dicen que están los comportamientos de llamado de atención, los comportamientos de lucha de poder, los comportamientos de venganza y los comportamientos de ineptitud asumida. Entonces, cuando un niño necesita algo, necesita sentir conexión, necesita sentirse escuchado, algo no lo está recibiendo, empieza a hacer cosas para llamar la atención y es cuando uno dice, ay, ese niñito tan malcriado, mire, todo el tiempo está buscando atención. Bueno, si está buscando atención, algo está queriendo decir. Entonces, en vez de irnos a ese comportamiento y a querer corregirlo, nos tenemos que ir a mirar detrás de ese comportamiento que hay. Muchas veces cuando con ese tipo de comportamientos no consiguen lo que quieren, entonces intentan enganchar a los adultos en luchas de poder. Y yo sé que también ustedes con seguridad saben de qué les estoy hablando, porque es que es esa sensación de que este muchachito chiquitico de 4 años quiere venir a imponer lo que quiere me va a manejar a mí, como yo no me la voy a dejar de mi hijo. Y un poco el niño también está en esa actitud de yo no me la voy a dejar de mi mamá. Y hay una lucha de poder. Esta también es otra de esas maneras en las que los niños están intentando comunicar que hay alguna necesidad que no están sintiendo satisfecha. Cuando esto tampoco les funciona, entran a tener actitudes de venganza. Entonces son estos niños que se empiezan a portar mal, a dañar cosas, a romper cosas, así como a vengarse de los adultos, pero es que no ha logrado la atención con las otras 2 estrategias, entonces a ver si ahora sí reaccionan. Y la última estrategia que utilizan, que se llama ineptitud asumida, es muy triste, porque es el niño que ya pasó por todos los intentos de llamar la atención, de decir, no me estás viendo, no me estás escuchando, no me siento conectado, y asume que no sirve. Entonces asume una actitud de
a mí no me mires, quiere pasar desapercibido, al fin y al cabo yo no sirvo para nada, entonces ¿para qué me vas a pedir eso? Y esa creo yo que es como la situación más extrema y ellos llegan a ese punto cuando ya las otras estrategias no les han funcionado. Entonces es muy importante pensar qué me está queriendo decir mi hijo con ese comportamiento, entender que no es un ataque personal, que es una forma de comunicación. Y desde ahí cambiamos nuestra perspectiva y tratamos de responder frente a esto con calma, con comprensión y buscando la conexión con ellos, buscando este momento o este espacio en el que mi hijo esté dispuesto a escucharme, se dé cuenta que yo estoy dispuesta a escuchar y pueda haber una comunicación para mirar a ver qué es lo que tenemos que resolver, qué es lo que está fallando ahí. Y algo importantísimo, por ejemplo, es que cuando estemos en este proceso seamos capaces de, primero que todo, validar las emociones que están sintiendo nuestros niños. Esa es otra herencia que traemos de nuestra crianza y es que los adultos invalidamos las emociones de los niños. Ay, no llores, no es para tanto. ¿Y por qué te pones bravo? Qué grosero, ¿por qué gritas? No te frustres, eres un débil, eres, bueno, tenemos que validar las emociones de nuestros niños, que ellos entiendan que es válido sentirse como se están sintiendo y decírselos, entiendo que te sientes triste, entiendo que estás decepcionado porque esperabas otra cosa, entiendo que estás muy molesto, ¿cómo podemos solucionar esto? Pero cuando comenzamos desde ahí, desde esa conexión, desde esa validación emocional, eh, ese es un elemento que ayuda mucho a que el niño baje un poco como la intensidad de su reacción y de pronto esté un poco más abierto a conversar, porque la manera de resolver las cosas es hablando, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Te está pasando esto? ¿O te está pasando esto? Yo intuyo que puede ser por acá, ¿tú qué opinas? Entonces hay muchas maneras de manejarlo, pero la validación es importante y la conexión es importante. Eh, y como les decía, conectar antes de corregir. Tenemos la tendencia a siempre ir a corregir lo que está pasando, ¿no? Entonces, si un niño se pone muy molesto y tira los juguetes lejos, llegamos a regañar y pues recoge eso ya, y yo hice oficio esta mañana y la casa está ordenada. Entonces, queremos corregir eso, pero no hemos conectado y no sabemos qué pasó, por qué llegó a ese punto. Entonces sí podemos llegar a corregir, pero primero hay que conectar. Y creo que en ese proceso de conectar, lo que hagamos para corregir incluso va a ser diferente, porque va a tener realmente relación con lo que sí está pasando. A veces corregimos con el grito, con el regaño, con la amenaza, con el castigo, y a veces eso no tiene nada que ver con lo que realmente está pasando. Entonces es muy importante la validación emocional y la conexión antes de la corrección. Y el tema de los límites, pues en la vida siempre hay límites. De pronto uno puede hablar con los niños de los límites. A mí me genera mucho conflicto el tema de los límites porque en aras de los límites que son necesarios se camuflan los castigos, ¿no? Entonces, a mí no me parece que el castigo sirva para mucho. Pero los límites sí es como, bueno, aquí esto está permitido hasta este punto. Este tipo de cosas no pueden pasar en esta casa. Eso que estás haciendo es una falta de respeto y tenemos que respetar a los demás, incluidos la hermana, el papá, la mamá. Entonces, esos son los límites que tienen sentido. No los regaños, los castigos, el no utilizas la tablet, esos son castigos, todos esos son castigos. Pero los límites, pues es bueno hablarlos. Y para mí, más que imponer límites, me parece que funciona mucho mejor hacer negociaciones, hacer acuerdos. Cuando vemos que hay una situación que está difícil de solucionar, sentarnos y hablar sobre esa situación, que todos puedan expresar cómo la están viviendo, cómo la están sintiendo, qué les está molestando, llegar al acuerdo de que algo hay que hacer para resolverla y hablar entre todos como, bueno, ¿qué podemos hacer para manejar esto de una forma diferente? Escuchar las propuestas, hacer acuerdos, te comprometes a esto, ok, yo también, vamos a revisarlo, cuando lo revisamos dentro de 2 semanas, dentro de un mes, a ver cómo vamos, a ver si se pudo, a ver si fue muy difícil, que no está saliendo bien, que creímos que se podía, pero en la experiencia se ve que no. Entonces, los acuerdos funcionan mucho mejor que los límites impuestos desde la autoridad
omnipotente del adulto. Me parece que no estoy para nada de acuerdo con eso. Entonces, eso en cuanto a límites. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Las personas que están conectadas pueden levantar la mano, pedir la palabra. Y si hay alguien en Facebook que haya hecho preguntas, también podemos responderlas. Por aquí hay un comentario que me llegó por interno y es muy válido. Eh, Dice así, una pregunta, ¿cómo puedo manejar este cambio? Porque el cambio de presencial al homeschool, a veces pierdo un poco la paciencia cuando no me hace caso, que vea las presentaciones, que preste atención, para no caer en el grito o llamada de atención que puede ser contraproducente para el niño. Estamos iniciando en la escuela, es nuestra primera semana. Ok, por un lado llevas una semana, así que ten paciencia, ten mucha, mucha paciencia. Las cosas no salen como se las imaginan ustedes desde el primer día. Hay que estar haciendo muchos ajustes hasta que encuentren la manera que a ustedes les funciona. Te diría que tengas siempre por encima de todo lo demás la importancia de la relación con tu hijo. Entonces, si sientes que por culpa de la plataforma están peleando mucho, entonces más bien no peleemos porque yo no quiero pelear con mi hija. ¿De qué otra manera le puedo hacer ver o podemos hablar esto sin llegar a la pelea porque no quiero dañar la relación con mi hijo o con mi hija? Eso me parece que es un parámetro que si uno tiene siempre presente, ayuda mucho a, a frenar antes de gritar, antes de amenazar, antes de castigar, como bueno, a mí lo que me importa más que todo es tener una buena relación con mis hijos. Porque si yo tengo una buena relación con mis hijos, voy a poder sentarme a conversar con ellos y a dialogar y a negociar y a resolver los problemas. Si no tengo una buena relación con mis hijos, ellos no me van a querer escuchar, no me van a querer hablar, yo tampoco me los aguanto y entonces ahí, pues ahí sí ya todo se fue a la caneca, o sea, hay que tener una buena relación con los hijos y eso tiene que ser lo más, más, más importante. Lo otro que te digo es que yo he notado que los papás, a pesar de que entran a hacer educación en casa y seguramente les han hablado mucho de toda la flexibilidad que esta educación ofrece, como solo conocen el modelo de la escuela tradicional, quieren que todo pase en la casa con los mismos horarios y se hacen una idea muy fija de cómo tienen que pasar las cosas, a qué hora se tiene que levantar en la mañana, cuántas horas tiene que estar sentado trabajando, por cuánto tiempo y no se puede parar. Todas esas cosas que traemos de cómo nos educaron a nosotros y aquí puede ser muy distinto. Entonces, empezar a soltar y empezar a flexibilizar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No quiere sentarse en la plataforma. ¿Por qué? Si quiere, pero no por ratos muy largos. Ah, entonces no le gusta estar mucho tiempo. ¿Cómo empezamos a manejar los tiempos? O no, si quiere, pero no quiere sentarse a las 7 de la mañana porque quiere seguir durmiendo. Ok, déjalo seguir durmiendo, pero cuando se levante, haya descansado lo suficiente y esté con total disposición para trabajar. Entonces, vayan viendo cómo realmente se flexibilizan y tengan paciencia, tengan mucha paciencia, ténganse paciencia a ustedes también, ténganle paciencia a los hijos, ténganle paciencia al proceso, porque si llevan una semana, no, pues deben estar completamente en el caos inicial por el que pasan casi todas las familias que comienzan en Monterrosales, por lo que he podido ver, como que es muchas cosas muy diferentes, entonces tienen que aprender y pues hay una curva de aprendizaje, al principio es muy difícil entender, todo es nuevo, todo es desconocido, después ya uno empieza, esto ya lo conozco, esto ya sé cómo funciona, con esto ya nos empezó a ir bien y cada vez las cosas se van haciendo más fáciles y van fluyendo mejor. ¿Hay alguna otra pregunta, Juliet? Sí, hay un comentario, pues digamos que entiendo más o menos a lo que se refiere. Dice así, a veces siento que mi hijo quiere ocupar la posición de macho alfa. Me imagino que se refieren en este comentario mucho como al liderazgo que quieren tomar a veces los estudiantes o bueno, nuestros hijos, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a que los adultos somos los líderes de los procesos y muchas veces los estudiantes, a veces lo llamamos incluso como un poco de rebeldía, ¿no? Los estudiantes son nuestros hijos. Entonces, eso es lo que está sintiendo ese padre de familia y creo que eso también a veces o me siento de pronto identificada con que a veces se baja un poquito esa figura de autoridad. ¿Qué consejo le darías a ese padre de familia? Pues mira, yo lo entiendo como lo que les hablaba hace un rato de las luchas de poder. Cuando hay una lucha de poder, el que tiene la capacidad para darse cuenta y cortar la dinámica es el adulto.
Ahí no hay otra manera. Entonces, no dejarse enganchar. Cuando uno se deja enganchar es cuando uno se deja ganar de ese sentimiento de ¿por qué voy a tener que hacer lo que mi hijo dice? ¿Me la va a montar? O sea, ¿por qué? Y no, no se sientan así. Píllenselo. Ah, lo que él quiere es eso. Lo que él quiere es que yo me enganche en la lucha de poder. Pues no me voy a dejar enganchar en la lucha de poder. Entonces no voy a entrar a pelear a ver quién tiene la razón, a ver quién manda, a ver cuál de los dos gana esta pelea, sino que corto esa dinámica y trato de acercarme a mi hijo de otra manera. Trato de entender qué me está queriendo decir, qué le está haciendo falta. Incluso cuando uno como adulto puede jurar que no le está haciendo nada, falta nada a los hijos porque yo les estoy dando todo, a veces ellos sienten que hay cosas que les están haciendo falta y intentan comunicarse. Entonces, pues mi respuesta es, ya te diste cuenta, no te dejes enganchar. Si quieres ser macho alfa, pues no hay macho alfa porque es que aquí no jugamos a eso. Aquí tenemos una familia democrática, aquí todos negociamos, aquí todos hablamos, aquí nadie da las órdenes para que los demás obedezcan. Sí, pero también pues hay que cambiar un poco la dinámica familiar como para que eso que estoy diciendo sea cierto. Pero sí, es cuestión de los adultos entender que esa actitud está intentando comunicar algo. No está intentando ganarme, no está intentando bajarme de la autoridad. Bueno, el tema de la autoridad también es complejo porque nos han hecho creer que como adultos tenemos que mantener una postura de autoridad frente a nuestros hijos o si no, es gravísimo que nos pierdan el respeto. Para mí el respeto y la autoridad no tienen nada que ver. Uno se gana el respeto de las personas tratándolas con respeto, demostrando que es una buena persona. Esa idea de la autoridad y del respeto ligado a la autoridad para mí es más miedo. Y fue como nos criaron a nosotros. Nosotros le teníamos miedo a nuestros papás y ellos creyeron que eso era tener autoridad, hacer que los hijos les tuvieran miedo. Pero en la crianza positiva y en la crianza respetuosa, ya eso no sirve, eso no funciona y eso no es deseable. ¿Quién quiere que los hijos le tengan miedo? Yo no, por lo menos. Yo tenía muy claro desde que mis hijos nacieron que yo no quería que mis hijos me tuvieran miedo. Entonces también pensar un poquito de dónde viene esa idea de que tengo que mantener la autoridad. Probablemente viene de afuera. Probablemente la abuelita está diciendo, ese niño se la está montando mucho, usted no está teniendo autoridad con él. Son ideas antiguas, son ideas arcaicas y uno puede parar y decir, no, espérese un momentico, o sea, yo no quiero estar en ese lugar con mi hijo, yo no quiero que él me sienta como el sargento que da las órdenes y que me tiene que obedecer a toda costa, yo quiero cambiar la dinámica familiar. Entonces, también por ahí, con el tema de la autoridad. Bueno, voy a continuar. ¿Vale? Entonces pasemos a hablar un poquito como de estrategias prácticas que ya les he venido diciendo varias cosas, no tomárselo personal, generar conexión, validar las emociones. Pero podríamos empezar también diciendo que es muy importante crear un ambiente positivo en casa. Si nosotros hacemos lo posible, así como un propósito, una intención, suele ser la mamá a la que se le da más fácil esto de convertir la casa en un lugar agradable y amoroso. Hay papás que también lo hacen muy bien, pero definitivamente pues es tarea de los adultos hacer que esta casa sea un lugar agradable. ¿Cómo hacemos para que la casa sea un lugar agradable? Que sea un sitio donde nos tratemos bien, que sea un sitio donde se come rico, donde puedo descansar, donde puedo oír la música que a mí me gusta sin que me estén diciendo que soy esto, que soy lo otro, traerles cosas de sorpresa que a ellos les gustan. Bueno, hay muchas maneras en las que podemos, así como un propósito, convertir nuestra casa en un lugar agradable y eso va a mejorar el ambiente en casa y como les decía hace un rato, creo que lo dije aquí, ya no sé si lo dije aquí, lo dije esta mañana, en la medida en la que en la casa hay un buen ambiente y todos se traten mejor, el aprendizaje también funciona de otra forma, fluye, o sea, porque lo emocional es súper importante para que haya aprendizaje. Entonces, de pronto manejar rutinas tranquilas, rutina de la mañana, como para que la casa esté en orden. A mí por lo menos me hace mucha falta ver mi casa en orden y si no, mi casa no está en orden, yo no me siento cómoda aquí, no me siento en paz mental. Pueden desarrollar rutinas flexibles, como les decía hace un rato, igual también la rutina académica que sea flexible, pero las rutinas, si uno las usa
para beneficio, para automatizar cosas que se hacen siempre, ayudan muchísimo. Entonces, pensar en desarrollar una rutina, pensar en que los niños participen en la planificación de lo que se vaya a hacer, de las rutinas, de las salidas, de los acuerdos. Cuando uno involucra a los niños en este tipo de conversaciones, ellos se sienten parte de la familia. Además, sienten que confiamos en ellos y eso es súper importante para cualquier persona, sentir que confían para uno, sentir que confían en uno. Bueno, para los niños es muy importante que nosotros poco a poco les vayamos demostrando que confiamos en ellos, que nos parecen importantes sus opiniones, que nos parecen muy válidas sus sugerencias. Entonces, involúcrenlos en la planeación diaria y eso va a ayudar a que ellos se sientan parte de la familia y de paso van ganando también autonomía, van aprendiendo también otras habilidades, van aprendiendo las habilidades de planear, de hacer un cronograma, bueno, de todas estas cosas que hacemos nosotros los adultos. También con respecto al tema de las conductas desafiantes, que sé que ya, pues ya hablé un poquito, recordarles, no sobra volverlo a decir, que todos estos comportamientos de nuestros hijos son una manera de comunicación. Si un niño está teniendo una rabieta, se niega a hacer algo, si nuestro adolescente nos enfrenta, hay que hacer un gran esfuerzo por no ofenderse y en lugar de eso preguntarnos, ¿qué necesita mi hijo en este momento? ¿Qué me está queriendo decir? Entonces, eso es muy importante. La validación emocional, que ya se los dije, también es muy importante. Y que conversen y busquen la solución juntos también, eso también ayuda un montón. A los niños y a nadie le gusta que vengan a imponerle las cosas, que no le permitan decidir y que no le permitan opinar. Entonces, busquen manejar las cosas de esa manera. Y más allá del momento complicado, del momento de crisis, del momento con el comportamiento terrible que me sacó de casillas y que yo, mejor dicho, lo único que quiero es como irme a darle una vuelta a la calle para no verlos más, porque si me quedo aquí los voy a ahorcar. Más allá de esos momentos que pues son muy complejos, pero son esporádicos, pasan menos de lo que nosotros creemos. Uno dice, se la pasan peleando todo el día, pero si ustedes anotan diariamente cuántos minutos pelearon sus hijos, se van a dar cuenta que no es tanto. Pero a lo que voy es que más allá de que sí, en estos momentos hay que tener la cabeza fría, hay que pensar, hay que ser maduros, durante el resto del tiempo tenemos que procurar mejorar la relación con nuestros hijos, estar siempre pendientes de cómo mejoramos la comunicación con nuestros hijos, cómo fortalecemos los vínculos con nuestros hijos. Y hay algo que funciona muy bien y es buscar actividades que todos disfruten, pasarla bien juntos. Creo que es algo que traemos también de la crianza en colegio presencial y es que no tenemos tiempo para disfrutar el tiempo con nuestros hijos. Cuando los niños están en colegio presencial, estamos todo el tiempo acosando y presionando, que se levanten rápido, que se desayunen rápido, que los va a dejar el bus, que si tienes que hacer la tarea, que hay que comprar porque no me avisaste, que acuéstate temprano porque mañana hay que madrugar, no puedes ponerte a ver televisión, no puedes ponerte a leer, deja porque estás haciendo. Y nos pasamos todo el tiempo en este ritmo con ellos y no disfrutamos. Ahorita tienen tiempo para disfrutar, entonces aprovechenlo y hagan cosas por el solo gusto de hacerlas juntos. No todo tiene que tener un resultado educativo. No todo tiene que apoyar lo que están haciendo en la plataforma. Uno puede simplemente sentarse a jugar un juego de mesa y ya. Y de pronto el juego de mesa en el que está jugando tiene un mapa y hablamos de mapas y hablamos de geografía. Perfecto, pero porque surgió de un buen momento, no porque los papás escogían. Bueno, también a veces es válido, pero tampoco todo el tiempo escoger todos los juegos porque es que este es educativo y de aquí va a aprender, porque los niños se aburren de eso. Los niños nos pillan en ese querer volver todo un momento educativo y les parece aburridísimo. Entonces hagan cosas juntos que disfruten. Ahí también se van a conocer mejor, se van a acercar, se van a tener confianza, se van a reír juntos. Y si uno hace este tipo de actividades con frecuencia, el vínculo va a cambiar, la relación va a cambiar y se van a dar cuenta que los conflictos también disminuyen en cantidad, disminuyen en intensidad. Entonces, más allá de tener las estrategias para el momento crítico, es también cómo construyo un ambiente familiar sano,
cómo construyo una relación con mis hijos tranquila y de confianza y de buena comunicación. Entonces eso también es súper, súper importante, hacer actividades que fortalezcan los vínculos familiares. Y también hay otra cosa que es muy, muy, muy importante y es que nosotros debemos ser modelo para nuestros hijos. No podemos exigirle a nuestros hijos que no griten si nosotros les gritamos. No hay manera de que ellos aprendan que uno no golpea si nosotros les damos el chancletazo. No podemos pedirles que sean pacientes si nosotros no somos pacientes. En ese tipo de cosas, ellos aprenden de cómo nos comportamos nosotros y de lo que ven. Y una persona que es tratada con respeto aprende a tratar con respeto. Y además aprende a identificar el irrespeto, que a mí me parece importantísimo en nuestros niños, eso, que sean capaces de identificar cuando alguien los está irrespetando, cuando alguien los está violentando y puedan decir, espérate un momento, tú no me puedes tratar de esta manera. Y a mí eso me parece importantísimo, pero únicamente tratándolos bien, siendo bien tratados, son capaces de identificar cuando alguien no los está tratando bien. Bueno, no sé si haya preguntas. Sí, hay otro comentario por aquí, dice así. Buenas tardes, estamos iniciando la plataforma. ¿Cuál sería el horario recomendado para crear hábitos de escolaridad en este sistema? Ya que estamos claros que no podemos igualar al sistema tradicional. Saludos. Ok, el horario es el que les funcione a ustedes y el que le funcione a sus hijos. La verdad, de eso se trata, de que no haya una única receta para todos. Miren, hay niños que les encanta levantarse temprano, hacer todo temprano y dejar el resto del día disponible. Hay niños que quieren dormir un poquito más y funcionan mejor cuando los dejamos dormir. Hay familias que hacen todos los días una o dos guías de una o dos materias diferentes. Hay familias que escogen una materia y se dedican a hacer toda una unidad de esa materia y cuando la terminan pasan a otra. Hay familias que funcionan mejor en la mañana, otras en la tarde y otras incluso en la noche. Hay otras que trabajan todos los días pocas horas. Hay otras que llenan 3 días intensos y dejan el resto de la semana disponible. Hay muchas, muchas formas de organizar el horario. No hay un único horario, no hay una única cantidad de tiempo al día o a la semana. Eso depende mucho de cómo les funciona a ustedes, cómo le funciona a sus hijos, con qué se sienten bien y con qué se sienten cómodos. Lo importante es que estén abiertos a probar, a experimentar, a ensayar. A veces uno dice, ¿y por qué van a estudiar de noche? No, terrible, los niños no estudian de noche. Dice, pero ¿cuál es el problema? No, que se tienen que levantar temprano. ¿Y por qué? Se tienen que levantar temprano cuando tienen que correr a subirse a una ruta que los va a llevar al colegio. Pero si ahora el momento en el que su cerebro está absorbiendo todo es entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana, pues yo aprovecho. Y si al otro día se levanta a las 10 de la mañana, 11 de la mañana porque necesita sus 10 horas de sueño, todo bien. Sí, o sea, son casos extremos, estoy dando ejemplos extremos, pero incluso esos extremos son válidos. Pero como tenemos todas estas ideas de que es obligatorio madrugar, de que es obligatorio trabajar por la mañana, de que hay que trabajar de esta manera en bloques de 45 minutos y no te puedes parar, es todo eso lo que uno puede cambiar, 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 transformar, escuchar a los hijos, ensayar, probar, esto no sirvió, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, no hay una única manera que yo te pueda sugerir. Les toca a ustedes ir ensayando, probando y viendo que sí y que no. Y son de familias nuevas, entonces la verdad me interesa mucho que pregunten porque quiere decir que están como experimentando, ¿no? Y precisamente escuchando las otras versiones y todas las experiencias de las que ya han tenido la posibilidad de hacer esta modalidad. Entonces yo también agregaría ahí que efectivamente, pues si nos salimos de un modelo educativo tradicional, tenemos esa libertad, ¿no? A veces están como cohibiendo y esperando mucho que nosotros también les demos como en orden y claramente pues, estamos para apoyarles, para darles tutorías, somos precisamente eso, en esta modalidad, un soporte, una ayuda. Más pues en la casa, ustedes siguen siendo los líderes de este proceso, pueden aprovechar todas las oportunidades académicas que damos, todos los espacios, la plataforma, etcétera, pero pues no hay horarios para ello, no hay como lo que decía Napolina, como un deber ser, primero esto, luego lo otro, sino que pues que precisamente podemos aprovechar como esa ventaja de una modalidad flexible. Por aquí también me consultan si hay algún libro que de pronto le podamos recomendar al respecto. ¿Tienes algún recomendado respecto a esto que quizá ellos puedan tener en cuenta?
Sí, ustedes pueden buscar disciplina positiva y lo van a conseguir en muchas versiones. Disciplina positiva para la casa, disciplina positiva para el colegio, disciplina positiva para adolescentes. Busquen, creo que la autora de estas cosas se llama Jane Nelson. Se los puse, bueno, se lo puse en el chat de Zoom a los que están en Zoom, pero pues si tú lo quieres poner en el... Listo. Hay una autora colombiana que tiene un libro que a mí me gusta mucho, de hecho lo tenía aquí al ladito porque lo estaba repasando antes de la charla. A ver, se llama, espérense, le quito el blur a esto para que lo puedan ver. Se llama Crianza desobediente de Carolina Molina. Es muy, muy bueno. Eh, yo creo que independiente de la edad que tengan sus hijos, da muchas herramientas para criar más conscientemente y más respetuosamente, para empezar a darnos cuenta de por qué reacciono así, de qué otra manera lo puedo hacer, cómo escucho a mis hijos, y está muy enfocado a lo que yo vengo diciéndoles, a trabajar sobre nosotros los adultos. La verdad es que para mí, poder corregir un comportamiento de los niños no se hace sobre los niños, se hace sobre nosotros, porque yo creo que todos esos comportamientos son una reacción a algo que nosotros estamos haciendo, a algo que nosotros dijimos, a una manera de tratarlos. Entonces, ese libro va muy, muy en esa línea y a mí me pareció muy bueno. Cuando lo leí, me pareció maravilloso. Puede servir si tienen niños chiquitos, puede servir si tienen hijos adolescentes. Me parece que es buenísimo y si de pronto en México no se consigue en físico, con seguridad se puede conseguir en Amazon, en ebook, porque es de la misma editorial mía, que yo sé que ellos ponen los libros en Amazon también. Esos son los que más me gustan, pero hay muchos libros de crianza positiva, de crianza respetuosa. Gaudencio Rodríguez también es bueno, sí, aquí en el chat nos están poniendo que Gaudencio Rodríguez, la bibliografía es muy buena. Hay mucha gente, afortunadamente estamos en una época, yo creo que somos una generación de papás que estamos escogiendo cómo ser papás. Y yo creo que eso no había pasado antes. Y eso hace que este sea un momento muy importante para los niños, porque hay adultos preguntándose si esta forma de criar es la mejor o si lo puedo hacer diferente. Y por lo mismo hay mucha gente dando mucha información importante, relevante sobre el tema de la crianza. Crianza con apego, crianza respetuosa, crianza, disciplina positiva. Todo eso, solo es que como que hagan una búsqueda y van a encontrar montones y montones de bibliografía al respecto. ¿Hay más preguntas? Hay comentarios, están Ok. también recomendando por acá unos libros. La biografía de Gaudencio Rodríguez Juárez, también la recomiendan para quien quiera tomar nota y también de pronto consultarla. Y finalmente también hay agradecimientos, agradecimientos por las respuestas y las recomendaciones alternativas para aplicar en este sesión. Entonces, creo que ha sido una información muy valiosa hasta el momento. Ok. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, simplemente cerrar recordando que pues hemos hablado de que la crianza respetuosa y la disciplina positiva nos dan herramientas que nos pueden ayudar a transformar nuestra experiencia como familia y como familia que hace homeschooling. Importante recordarles que todo comportamiento de nuestros niños tiene una razón detrás. Y el hecho de que nos moleste y nos fastidie ya es una señal de más allá de regañar, mirar a ver cuál es el mensaje que está detrás de ese comportamiento que nos está generando ese fastidio, y la respuesta que nosotros demos es la que va a marcar la diferencia en cómo manejar la situación. Y dejarlos como con la invitación a reflexionar sobre, de pronto, que se pregunten qué pequeños cambios pueden ir haciendo en casa para aplicar estos principios en su hogar. A veces uno cree que eso es imposible porque es que me toca cambiar todo de una, pero hay cosas pequeñas que uno puede empezar a cambiar. Proponerse hacer una pausa antes de soltar el grito, la amenaza o el castigo. Esa pausa ayuda un montón. Como yo les digo, cuando uno se siente atacado, uno reacciona desde lo más primitivo de su cerebro, pero si es capaz de parar, entonces no va a reaccionar, va a poder pensar y decidir
qué va a decir, qué va a hacer, cómo lo va a hacer y cómo lo va a decir. Solo eso, solo proponerse eso. Seguro que si ustedes lo hacen y lo intentan y habrá días en que no se logró, pero otros días en que sí, y poco a poco va siendo menos difícil y poco a poco va siendo más fácil, solo eso ya va a generar un gran cambio en la casa y en las relaciones. ¿Qué más se les ocurre a ustedes? Esa es la pregunta que les dejo. Piensen qué estrategias, qué cambios, qué actitudes, así sean pequeñitas, pueden ir incorporando en su forma de hacer las cosas, en el día a día familiar. Es eh, en el libro, yo me estoy leyendo ahorita, me estoy releyendo el libro de hábitos atómicos y hablan mucho como el poder que tienen los cambios pequeños pero constantes. Entonces a veces uno cree que para solucionar algo tiene que ser un cambio drástico y nunca encuentra el momento, el valor, el sentirse capaz de hacer ese cambio drástico. Pero si uno empieza a hacer cambios pequeñitos y los mantiene, si uno hace un cambio del 1% todos los días, al final del mes ha hecho un cambio del 30%. Y eso ya suena como algo grande. Y así con todo, esas cosas pequeñas acumulativas también ayudan muchísimo y es una forma diferente como de ver la vida, no es lo que nos han enseñado, pero funciona y sirve y se ve lograble, que también eso es tan importante, que uno vea algo lograble para animarse a intentar. Entonces, bueno, recuerden que no se trata de ser papás perfectos, se trata de intentar ser cada vez más conscientes, más respetuosos, más consistentes. Y pues eso con el tiempo, con la práctica y sobre todo motivado por el amor que le tenemos a nuestros hijos, porque uno ama profundamente a sus niños y quiere relacionarse bien con ellos. Yo no creo que haya nadie que quiera tener una mala relación con los niños. Entonces, siempre tener eso muy presente también y todo eso ayuda. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podríamos ir cerrando entonces esta charla. Así ¿Cierto, es. Juliet? Sí, así es, no hay más preguntas, solo muy buenos comentarios de agradecimiento de nuevo. Entonces, Ana Paulina, muchas gracias. Fue un espacio muy reflexivo, creo que para todos, incluyéndome. Entonces, pues a los papás a ponerlo en práctica. Cualquier duda, recuerden que nuestro equipo de Learning Center también está para apoyarlos a todos ustedes en este proceso. Nuestras psicólogas, si necesitan orientación, si necesitan acompañamiento, también aprovecho para comentarles que estamos ahí al servicio de ustedes como familia para guiarlos en este proceso. Entonces, no siendo más, Ana Paulina, muchas gracias. También muchas gracias a todas las familias que se conectaron, que compartieron sus comentarios, sus preguntas, y para las que nos están viendo también en el en vivo de Facebook. Espero que aprovechen mucho esta información y nos veremos en una próxima también de verdad. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien todos.